Damos la bienvenida y vamos a comenzar este video tomando a nuestro Padre que nos indique por medio del Espíritu Santo en una oración. Espíritu Santo de Dios, que moras dentro de nosotros, dirígenos por sendas de justicia. Enséñanos y revélanos tu palabra, porque tú eres el autor intelectual de esta palabra, Señor. Dirígenos para que nosotros podamos entender. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Aleluya. Mis queridos hermanos, este es el primero y maravilloso video para mostrar a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? 40 años estuve fuera. No conocía, pero dice su santa y bendita palabra de Dios. Cuando Dios me empieza a revelar su palabra por medio de su escritura, que está hecha ya aquí, está dicha, aquí está. Dice en Job, capítulo 42, versículo 5, y a la letra dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gracias, Padre, porque ahora mis ojos logran verte, me dejan conocerte, me dejan saber que tú eres vivo y verdadero, que tu palabra es fiel. Gracias, Padre. Yo lo escuchaba y lo entendía a lo lejos, pero no lo conocía. No sabía cómo Él actuaba, no sabía cómo Él era. Pero gloria a Dios que nos dejó su santa y bendita palabra. Y ahora lo conozco, sé cómo trabaja, sé cómo le gusta, cómo es Él. Y para todos los que tenemos esa duda al principio, que debemos de conocer si en realidad este es el Jesucristo que nosotros conocemos, debemos de ir a la palabra del Señor, porque allí es la verdad. No hay otra verdad más que la palabra del Señor. Y quiero invitarlos, mis queridos hermanos, que vayamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, donde dice nuestro Señor Jesucristo: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que leer, tenemos que buscarlo, tenemos que saber y estar seguros que Él es el Dios verdadero, el que nuestro Padre Jehová mandó. Porque nosotros a veces escuchamos, pero escuchamos la voz equivocada. Así como Adán y Eva escucharon la voz equivocada. Pero Dios ya había hablado. Pero vamos a encontrar a Dios, porque Él se deja encontrar, dice la palabra. Así que veamos en realidad que su palabra misma nos lo deje ver y revelar. Quiero invitarlos, mis queridos hermanos, a Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, comenzando, y dice a la letra así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Dice la palabra del Señor aquí en Deuteronomio que nosotros debemos de estar conociendo cómo debemos de corroborar una información verdadera. De 2 o 3 testigos. Importante. Deuteronomio 19, capítulo 15, versículo 15. Ahí dice. Así que volvamos, mis queridos hermanos, ya con esta información. Podemos regresar al libro de Juan, capítulo 1, versículo 32, y vamos a leer también el 33. Y a la letra dice así: también dio Juan testimonio diciendo: vio el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tenemos un testigo,
Juan el Bautista, el pregonero, el que anunciaba que la luz venía a este mundo. Tenemos ese testigo, pero dice su santa y bendita palabra de Dios en Deuteronomio, 2 o 3 testigos para que se corrobore y que sea auténtico y que nosotros sepamos quién es el verdadero Dios. Así que mis queridos hermanos, ahí mismo, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 31 y 32, a la letra dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que él da de mí es verdadero. Él está hablando aquí de Juan el Bautista, del testimonio que acaba de dar y acabamos de leer, que dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y nosotros podemos estar seguros que Él es. ¿Por qué? Vamos a continuar leyendo su santa y bendita palabra, porque la palabra del Señor no oculta nada, todo nos lo da. Así que, mis queridos hermanos, ahora vamos al libro de Mateo. Al libro de Mateo capítulo 3, versículo 15 y 17. Y a la letra dice así: pero Jesús le respondió, está hablándole a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias. Mis queridos hermanos, aquí tenemos a Juan el Bautista del testigo. Está bautizando a nuestro Señor Jesucristo. Aquí se abren los cielos, dice su santa y bendita palabra de Dios, y desciende el Espíritu Santo, segundo testigo. Y también dice que el Padre habló. 3 testigos. Los testigos principales divinos, Padre y Espíritu Santo. No hay lugar a duda. Este es el Hijo de Dios, Jesucristo encarnado, que vino a este mundo y nos vino a rescatar a todo el que lo haya recibido y el que lo va a recibir. A su nombre gloria, nada más. Gracias, Padre, porque tú eres misericordioso y te ha placido mandar a tu Hijo para rescatarnos. Gracias. Gracias, mi querido Padre. Así que nosotros sabemos que Jesucristo ahora, por medio de las Escrituras mismas, dice la opinión de Dios, el mandato de Dios. Este es mi Hijo amado. Él es. Así que sabiendo que Él es el verdadero Jesucristo, podemos continuar nosotros ahora el siguiente paso. Podemos seguir leyendo la palabra del Señor para que nosotros podamos estar más firmes en el Señor. Y podemos leer en Juan capítulo 1, del 1 al 4. Y a la letra dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa luz vino a este mundo, mis queridos hermanos. Y aquí lo dice muy claramente, que en el principio el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Es Jesucristo encarnado que vino, que nosotros debemos de entender y comprender por medio del Espíritu Santo, porque nuestra mente es limitada, no podemos entenderlo. Pero Dios, a través de su palabra, nos dirige con palabras claras y entendibles a sus hijos, y a los que no la quieren entender, pídanlo para que Dios se lo revele, porque esta letra es muerta para los que no tienen el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos conocerlo,
Por eso necesitamos saber cómo llegamos a tener ese Espíritu de Dios. Así que vamos al versículo 9, que dice aquí mismo en Juan, capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así vino el Señor, la luz, para que alumbre en este corazón y veamos lo que no debe de estar ahí, los pecados, lo que no le agrada a Dios. Porque la opinión de nosotros es limitada, pero nosotros no sabemos qué es lo que Dios dice. Pero si la leemos aquí en su bendita y santa palabra, claro que nos va a dejar entender. Así que mis queridos hermanos, Dios es misericordioso. Y Dios se deja ver, revelar a quien lo busca, a quien escucha su llamado. Así que vamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 27, donde dice a la letra, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Somos llamados, como en el libro de Génesis, cuando desobedeció Adán y Eva. Y nuestro Padre dijo, Adán, ¿dónde estás? Lo que era información. Él busca, Él ya sabía. Él busca para que nosotros vayamos a arrepentimiento. Para que nosotros podamos llegar a esa luz. Porque la luz nos va a dejar ver nuestro pecado, lo que a Dios no le agrada, y poderlo echar fuera por medio de la preciosa y hermosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Son muchas promesas, son muchas cosas que se pueden dar en un solo video, pero hay que darlo de manera que se pueda entender, porque es tan poderosa su palabra que en una sola vez no podemos entender todo. Pero poco a poco Dios nos lo va revelando, conforme nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios se mueva dentro de nosotros. Así que en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice a la letra, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que nadie puede llamar Señor a Jesucristo si no ha tenido al Espíritu Santo de Dios para poderlo llamar y poderlo ser nuestro Señor. Así que esa es la gran pregunta ahora. ¿Cómo puedo obtener al Espíritu Santo para poder llamar a Jesucristo mi Señor? ¿O quién lo tiene y quién no? La palabra del Señor nos lo deja muy claro. Pero ahora lo dejaremos para la próxima. Ahora, con estos versículos que tenemos, los invito para que lo lean, lo busquen, lo indaguen, se permeen, para que puedan tener un conocimiento más amplio del Señor. Y no tan solo lean ese versículo, lean el capítulo completo, para que sepan de qué y por qué está tratando Dios así. Y su entendimiento se va a abrir más, porque así Dios quiere, que lo entendamos, que lo comprendamos a plenitud. Por eso mandó a su Hijo amado Jesucristo, para que nosotros lo conozcamos. Y si tú estás agobiado de ese pecado que tú no puedes liberarte, este Jesucristo, nuestro Señor, te va a indicar cómo hacerlo, en su santa y bendita palabra, como a mí me rescató. Porque nuestras propias fuerzas no podemos, pero Él es poderoso.
Dice su santa y bendita palabra de Dios que para Él no hay nada imposible. Y yo soy un ejemplo. El Dios que transforma y hace nuevas a la gente, que da un espíritu, el Espíritu de Dios, para andar en sus caminos y poder recibir esas bendiciones y agradar a Dios. Este es Jesucristo, el mismo que murió en esa cruz, en el Calvario, y lo dejamos para esta próxima ocasión, para que nosotros conozcamos cómo podemos tener ese Espíritu Santo y poder recibir esas bendiciones y poder llamar al Espíritu de Dios, para que nosotros podamos decir Señor Jesucristo y Él la escuche y Él nos la reciba. Gracias, Padre. Te damos gracias por este momento, por este video, por esto, para todos los que están alrededor del mundo, todo el que lo escucha, para que sean bendecidos. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y verdadera y fiel, Señor. Gracias, mi Padre Dios, Jehová de los ejércitos, es tu santo y bendito nombre. Gracias por partir ese pan del cielo y dárnoslo a comer, Señor. Porque nosotros debemos de estar muy nutridos espiritualmente. Somos unos hijos tuyos y los hijos caen pero se levantan y el Padre los alimenta y tú nos alimentas con tu bendita y santa palabra, Señor. Y tú no nos dejas, no nos abandonas, sino que nos llevas por sendas de justicia y nos proteges, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos las gracias. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Padre Santo, Jesucristo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.